En pantalla tenemos la tabla de medidas de diámetro y longitud de capilar, para un equipo que trabaja con refrigerante R404A, con una capacidad de 100 BTU por hora, trabajando inicialmente a menos 20 grados centígrados, es decir para una aplicación de baja temperatura. Ahora, empieza lo interesante del asunto, cuando realizamos las siguientes comparaciones. De la primera fila se obtienen las siguientes medidas. Con un diámetro de 0.024 pulgadas, la longitud del capilar recomendada es de 5.07 metros. Observemos las medidas para un capilar con los mismos 100 BTU por hora, pero con una temperatura ahora de menos 10 grados Celsius, es decir para una aplicación de media temperatura. Esto quiere decir que estamos aumentando la temperatura, pero con la misma capacidad de enfriamiento. Con un diámetro de 0.024 pulgadas, ahora la longitud recomendada del capilar es de 6.48 metros. Cuando realizamos la comparación entre ambos capilares buscados, podemos notar que cuando necesitamos aumentar la temperatura del evaporador, con la misma capacidad de enfriamiento y diámetro de capilar, entonces se debe alargar el capilar. Entonces, si necesitamos aumentar aún más la temperatura, pero con la misma capacidad de enfriamiento y diámetro, deberíamos tener un capilar aún más largo. Vamos a comprobarlo en la tabla. Ahora, con los mismos 100 BTU por hora, pero con una temperatura en el evaporador de menos 5 grados Celsius, con el mismo diámetro de 0.024 pulgadas, se requiere según la tabla, una longitud de 7.51 metros, es decir más largo que los dos capilares buscados anteriormente. Vamos a realizar el segundo análisis, pero variando la capacidad de enfriamiento. Ahora, vamos a pasar de una capacidad de enfriamiento de 100 BTU por hora, a otra de 150 BTU por hora. Entonces buscando en la tabla correspondiente, se tiene ahora para 150 BTU por hora y menos 20 grados Celsius, con el mismo diámetro de 0.024 pulgadas, un largo de 3.33 metros. Vamos ahora a realizar la siguiente comparación, pasando a una capacidad de enfriamiento de 200 BTU por hora, a los mismos menos 20 grados Celsius. Con el mismo diámetro de 0.024 pulgadas, la longitud recomendada ahora es de 2.35 metros. Esto quiere decir que cuando se tiene una misma temperatura de evaporador, y un mismo diámetro, si se necesita aumentar la capacidad de enfriamiento, entonces se debe disminuir el largo del capilar. Como primera conclusión podemos decir, que el cambio de longitud de capilar, es muy útil para calibrar la temperatura del evaporador a cualquier valor. Además la modificación de longitud del capilar, puede servir para cambiar levemente la capacidad de enfriamiento, pero en variaciones pequeñas, como en el caso de los ejemplos, donde el aumento fue de solo 50 BTU. Ahora, cuando se necesita pasar a una capacidad de enfriamiento muy distinta, puede ser más útil el cambio de diámetro, que el mismo cambio de longitud de capilar. En este momento debemos mencionar, que la mejor manera de seleccionar un capilar, no es precisamente con la potencia eléctrica, o caballaje, sino con la capacidad de enfriamiento del compresor. Esto ocurre por 1. La capacidad de enfriamiento del compresor, es la cantidad de calor que un equipo trabajando con un determinado compresor, puede extraer, usualmente se mide en kilocalorias por hora, BTU por hora, o watt. Aquí debemos destacar, que los watt, es la unidad que puede presentar confusión, porque puede ser usada tanto para medir la potencia eléctrica del motor del compresor, como para medir la capacidad de enfriamiento del mismo. 2. Debe tomar en cuenta que la capacidad de enfriamiento, siempre se toma en función de una temperatura del evaporador, es por ello que resulta un parámetro más preciso, que el solo caballaje. En pantalla tenemos, la tabla de capacidad de enfriamiento promedio, para un compresor de un 12avo HP. Aunque cada fabricante realiza pruebas para indicarnos estas potencias de enfriamiento, podemos generalizar diciendo, que estas capacidades estarán muy cercanas, a los valores que estamos presentando. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 95 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de un 12avo HP.
En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/10 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 147 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/10 HP. En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/8 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 216 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/8 HP. En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/6 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 280 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/6 HP. En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/5 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 430 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/5 HP. En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/4 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 559 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/4 HP. En pantalla tenemos la tabla de capacidad de enfriamiento promedio para un compresor de 1/3 HP. Como podemos ver en el simulador, la capacidad de enfriamiento para un equipo, con un volumen menor a 1000 litros, es precisamente la perteneciente a un compresor de 1/3 HP. En este momento es importante mencionar que un compresor, para poder desarrollar su capacidad de enfriamiento, necesita un tubo capilar, que también sea seleccionado, para ese mismo valor de potencia frigorífica, ya sea en BTU por hora, kilocalorías por hora, o watt de enfriamiento, partiendo de la temperatura de trabajo que va a tener el sistema, tanto en el evaporador y condensador. En pantalla tenemos las tablas de presión y temperatura del refrigerante R404A. Para facilitar su uso en varias regiones del mundo, estas tablas han sido elaboradas en diferentes unidades de medida. En general podemos decir que el R404A es un refrigerante de presiones de trabajo altas. El R404A es usado en equipos de refrigeración y congelación. Observemos las presiones presentes en estos equipos. 1. Presión de baja, presente en equipos de congelación, para una temperatura en el evaporador, de menos 20 grados centígrados, unos menos 4 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 45.276 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 45.276 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 30.376 psi. 2. Presión de baja, para refrigeradores, que trabajan con una temperatura en el evaporador, de menos 10 grados centígrados, unos 14 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 64.68 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 64.68 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 49.98 psi. 3.
Presión de baja para conservación, sin congelar, que trabaja con una temperatura en el evaporador, de 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 104.811 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 104.811 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 90.11 psi. 4. Para saber la presión de alta, de un equipo que trabaja con R404A, simplemente use la temperatura ambiente, aumentada en 15 grados Celsius, y busque en la tabla el valor de presión. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados Celsius, aumentamos 15 grados, para obtener un valor de 50 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 337.365 psi. Para saber la presión de alta o de condensador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 337.365 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 322.665 psi. 5. Ahora tenemos, la presión del equipo, estando apagado. Para una temperatura ambiente, de nuevo de 35 grados centígrados, unos 95 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 237.552 psi. Para saber la presión del equipo, estando apagado, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtienen 237.552 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 222.852 psi. Como el equipo ahora está apagado, tanto la presión alta como la baja marcarían lo mismo, con un valor de 222.852 psi. En este momento, debemos recordar, que el R404A, es un refrigerante generado con la mezcla, de los gases R134A, más R125, más R143A. Por ser generado por una mezcla, el R404A, debe ser cargado en fase líquida. El hecho que el R404A contenga R125 y R143A, ambos de alto potencial de calentamiento global, genera una mezcla también de alto GWP. Aunque el R404A no destruye la capa de ozono, el hecho de tener un GWP de 3920 ocasiona que actualmente tenga problemas con restricciones ambientales que regulan aquellos gases con GWP mayor a 2500.